Sí. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, ahí sigue ingresando gente. Bueno, miren, hay muchas nuevas noticias. Eh, bueno, primero que vieron que teníamos la clase hoy programada con el doctor, con Walter. Bueno, Walter tiene una cirugía, así que le salió de último momento, así que no va a poder acompañarnos en esta cursada porque recién se desocupa a finales digamos, o sea, finales de diciembre, así que estamos complicados. Y bueno, la facultad, obviamente, al tomarse licencia el doctor, ha puesto un docente reemplazo, ¿sí? Por ahora, por lo menos por esta cursada. Calculo que no sé si lo conocen, al licenciado Rodrigo Amoroso, es profesor de la universidad hace bastante tiempo, ¿no, Rodri? 2013, Sí, decías. desde el 2008, ya hacen Ah, como 16 años. hace montón, En montón. kinesiología, en educación física también, pero en la sede este. Sí, así Así que, que, claro, ahí te estoy mandando la, sí. Vos fíjate que la, vos deberías poder compartir, si no yo te la paso. próxima reunión. Ah, dale. Podés compartirla por acá por el chat, así ya les queda también, Ah, perfecto, ahí la así ya compartimos por el chat. directamente, sí. Avanzado Vamos de última, Sanguinetti Adriano. por si tenemos otros inconvenientes para poder grabar, dejamos estos links de respaldo, pero por lo menos para que les quede grabadas las clases. Primera escolta, Casia Guerra, Correa, María Voy a Victoria. silenciar Está a abierto un micrófono Andrea. Ahí ahí la está, silencié. en un acto de egresado. Estamos en época de actos de egresado. No, no presté atención. Bueno, les presento entonces a Rodri. Rodri, bueno, yo no sé bien tu currículum, pero bueno, es kinesiólogo. No, ahora me presento así y saben con quién están hablando, porque antes de presentarme, Caro, si lo podés copiar vos el link de la próxima reunión y subirlo al Dale, chat, vos te me dijiste agradezco. primero, vamos a hablar A y ver yo. acá. Sí, chicos y chicas, me voy a presentar porque a mí siempre me molestaron los profes que por ahí entran a dar la clase y se ponen a hablar y no se presentan y voy a decir con quién estoy hablando, quién es este flaco que me va a evaluar. Por lo menos para que sepan el perfil de la persona que tienen adelante. Yo egresé de la Universidad Massa como licenciado en kinesiología. Después hice la tecnicatura superior en preparación física en el IEF, de la cual estoy muy agradecido porque me formó mucho. Tuve 3 años de entrenamiento con el profe Capesone, Darío Capa, y me dio muchas herramientas. De paso, saludo a algunos ex compañeros de la tecnicatura que sé que están cursando la licenciatura, que Luisito y Renzo, cuando vean esto grabado. Eh, y hace 2 años hice esta licenciatura. Todavía me está costando terminar la tesina. Si Dios quiere, en marzo del año que viene la presento. Eh, Así que, bueno, yo trabajo en el deporte. Hace 18 años trabajo en el fútbol, rehabilitando deportistas lesionados. He tenido consultorios con colegas kinesiólogos, he tenido gimnasio. eh, en el consultorio siempre atendiendo muchos futbolistas, rugby, jugadoras de hockey. Y en el fútbol he trabajado en el Deportivo Maipú, Argentino B, en Argentino A, en B Nacional, he trabajado en Independiente Rivadavia muchos años en la B Nacional, y desde el 2016 estoy en Godoy Cruz, empecé en inferiores y en reserva, y desde el 2017 estoy en la primera del Tomba. Así que, nada, trabajando con deportistas de alto rendimiento, haciendo básicamente lo que es la readaptación deportiva. A mí en sí no me gusta mucho la fisioterapia de box, de consultorio, yo soy mucho del movimiento. Así que me gusta mucho hacer la preparación física adaptada a la lesión. Así que, bueno, ya me presenté. Disculpen que tengo todas las luces prendidas en la habitación y se sigue viendo oscuro. Generalmente no me pasa esto, pero se ve oscuro. Eh, si te parece, Caro, voy a presentar. Dale, dale, déjame un segundito aclararle a los chicos más o menos cómo es que hemos planificado trabajar Dale. también, digamos, esta clase. Vieron que esta clase, el tema primordial es rodilla, articulación de rodilla. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Bueno, el profe Rodrigo también va en realidad a hacer un abordaje específico desde la unidad uno y el tema que hablamos la clase pasada Claro. sobre el rol, ¿no? De los distintos roles en el trabajo interdisciplinario del médico,
del kinesiólogo, del licenciado en educación física. Bueno, Rodrigo va a aportar sobre todo desde ese lugar, ¿no? Así que, y No, seguiremos con la articulación también en las clases siguientes, sí. vi la clase grabada de la semana pasada y sé que abordaron el tema de, claro, vos le decías a los chicos cuáles son los archivos prioritarios a estudiar. A partir de eso, esta primera parte de la clase, esta primer PowerPoint va a ser de propiamente de lesiones, vamos a definir a las lesiones, y la segunda parte va a ser de dónde se sitúa el profe de educación física dentro de la medicina del deporte, cuál sería el rol o su función. La próxima clase abordaremos rodilla con tobillo y pie. Vamos a ir haciendo un mix porque sé que va atrasada la materia. Voy compartiendo, Caro. Dale, fíjate, pero como es una reunión espontánea, bien, podés. Perfecto. Bien. No sé si se ve, si están viendo mi pantalla. Se ve Sí, perfecto. profe, se ve. Sí. Bueno, perfecto. Estoy tratando de agrandarla. Ahí está. Ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Em, bueno. Tenemos un link, no sé si lo ha subido, Caro, si no lo voy a subir yo, un link con la bibliografía de las clases. Sé que tienen muchas cosas para leer, está el material propio de la cátedra, pero lo dejo como material de consulta por si en algún momento del verano están ociosos y se quieren poner a leer, lo pueden hacer. A ver, vamos a ir de lo más simple a lo más complejo, de lo más leve a lo más severo. Y vamos a empezar por una entidad patológica común y corriente que todos hemos tenido alguna vez, que es una contusión. No es ni más ni menos que un golpe, un traumatismo muy común en los deportes, eh, que en realidad no produce mucha sintomatología, es una inflamación, dolor, hematoma, porque se rompen capilares venosos. En la piel tenemos venas muy, muy finitas que ante un golpe no demasiado fuerte sale el hematoma. Como no es severa la patología, el tratamiento tampoco es muy específico. Lo típico que hacemos en los deportes, se golpea a un alumno nuestro, un entrenado, y lo primero que le decimos, ponete hielo, hacer reposo, ni siquiera haría falta quizá usar antiinflamatorio, ¿sí? Eh, Vamos a los que son perdón, los esguince, dice ahí, ¿no? Porque no puedo, me tapa. Ahora sí, perdón, me tapaba el título de Zoom. A ver, el esguince, la subluxación y la luxación podríamos decir que tienen un mismo origen, porque cuando una articulación va más allá de su límite fisiológico, ustedes saben que toda articulación tiene un rango de movimiento normal que se mide en grados. Ese rango de movimiento, esos topes están dados por los huesos que chocan entre sí o masas musculares, por ejemplo en el codo. La flexión del codo chocan la masa muscular del bíceps con el antebrazo, entonces tengo 140, 160 grados de flexión de codo. La extensión de codo chocan huesos, ¿sí? El cúbito y el húmero. Entonces tenemos topes óseos, topes capsulares, ligamentosos y topes musculares. Pero cuando hay una fuerza de alto impacto que obliga a la articulación a ir más allá de su límite fisiológico, se pueden producir lesiones ligamentarias y capsulares. Entonces, el primer estadio de la lesión podríamos decir que es el esguince, donde precisamente la articulación va más allá. Damos el ejemplo clásico de tobillo, ¿no es cierto? Pobre tobillo tiene que debe tener dos capacidades, que son soportar el peso del cuerpo a una pierna, soportar una desaceleración brusca con pivot, imaginemos el tobillo de un deportista, y no solo tiene la función de soportar el peso del cuerpo, sino que tiene la función de la movilidad y la flexibilidad. El tobillo y el pie presentan muchos movimientos. Entonces, ante esta dualidad, el pobre tobillo es víctima de su propia anatomía y su propia función, donde fácilmente puede aumentar su amplitud articular, sometiendo a estiramiento al ligamento cápsula articular, y a partir de ahí el dolor, la inflamación, la impotencia funcional. Impotencia funcional significa que la persona le cuesta pisar para caminar, o le cuesta correr, o le cuesta saltar, dependiendo de la severidad del esguince. Tenemos esguince de grado 1, grado 2, grado 3, o leve, moderado y severo. Eh, por ahí el esguince de grado 1, el deportista puede seguir entrenando, se venda y sigue entrenando.
Ya un grado 2 se altera la mecánica de la marcha y de la carrera, por tal motivo probablemente no pueda entrenar. Y el grado 3 ya es mucho más severo y requiere una inmovilización con yeso, con férula. Eh, el hematoma aparece también a partir del esguince grado 2. Y fíjense el tratamiento, ya acá no alcanzaría solo con hielo y reposo, sino que tenemos la antigua nomenclatura. De esto algo hablaron la clase pasada del RICE, reposo, hielo, compresión y elevación. Hielo es ya sé que es con H, pero esto es hielo en inglés, de ice. Luego se agregó la P de protección, ¿sí? Hielo, reposo, compresión y elevación. Actualmente se habla de polis, que ya le voy a explicar qué es polis, y hay un paradigma presente y yendo a futuro que habla de peace and love, paz y amor, ¿sí? Que este paradigma habla de abolir el hielo, por así decirlo. Fíjense cómo van cambiando las cosas, que algunas personas proponen no aplicar hielo. Ya vamos a ver por qué. Es discutible, está bueno pensarlo. Ya enseguida lo charlamos, ténganlo en mente y hacemos preguntas, me preguntan si es necesario. ¿Qué pasaría? Yo les decía, cuando una articulación va más allá del límite fisiológico, si el ligamento y la cápsula se estiran, pero las carillas articulares siguen enfrentadas entre sí, estamos hablando de un esguince. Repito, la articulación va más allá de su límite fisiológico, se estira el ligamento, se estira la cápsula y las carillas articulares siguen enfrentadas entre sí, es un esguince. Ahora, si las carillas articulares se descoaptan parcialmente, las carillas articulares están así, en perfecta congruencia. Si hay una descoaptación parcial y momentánea, quiere decir que la articulación vuelve a su lugar solita, en ese caso hablamos de subluxación. Es cuando el deportista dice, no, sentí que la rodilla se me salió y se me puso sola. Es decir, las luxaciones de la rótula, de la articulación femoropatelar, suelen subluxarse y luego se reduce sola. La carilla articular se enfrenta nuevamente dada por la tensión de la musculatura. En el caso de la rótula, el tendón rotuliano y todo eso. Hay muchas personas que dicen, no, sentí que el hombro se me salió y se me puso instantáneamente. Eso es una subluxación. Ahora, cuando la descoaptación es total y permanente, ahí hablamos de una luxación propiamente dicha. Repito, descoaptación total y permanente. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos la presencia de un tercero para reducir nuevamente la articulación. Reducir quiere decir el acto de enfrentar las carillas articulares a través de una tracción manual. Hay distintas maniobras para reducir las distintas articulaciones. En este caso yo he puesto como ejemplo la luxación de codo que tuvo Puyol cuando jugaba en el Barcelona. Bueno, siempre jugó en el Barcelona. Esta es una luxación de la glena humeral, del hombro. Esta es una luxación del tobillo. Es raro que el tobillo se luxe porque los maliolos lo protegen bastante. Para que se luxe el tobillo generalmente tiene que haber una fractura de alguno de los dos maliolos o de los dos. En esos casos se le llama luxofractura. Por ahí si alguien quiere interrumpir y hacer preguntas, no me molesta, ¿eh? Yo siempre digo que no hay Profe, preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Sí, mi amigo. yo tuve hace mucho, por una luxación de tobillo, una intervención quirúrgica. Se me había roto el tendón del tibial posterior, del Claro. borde interno, y el maleolo interno me lo estaba como raspando. Sí, sí, sí. Me tuvieron que intervenir Claro. quirúrgicamente. Por la articulación transcurren numerosos tendones premalleolares, retromalleolares. El tibial posterior es retromalleolar interno. A veces tenemos Sí, problemas con los retromalleolares externos, que son el peroneo lateral largo y corto, que se rompe la vaina que los contiene pegado al hueso, ajá. y hay que operarlo también. Y por ahí lo más complejo es el tendón de Aquiles, que la otra vez un compañero contaba que tuvo una lesión del tendón de Aquiles. ¿Vos jugabas al rugby, Claudio? Sí, Sí. sí, sí, sí. Bueno, si le gusta el durazno, bánquese las pelusas, mi hermano. No, no, da hace Eh, mucho. sí. Hace mucho. Eh, Vamos cambiando, digamos, de entidad patológica. Hablamos de lesiones articulares, que son los E15, las subluxaciones y las luxaciones, y vamos a hablar de las lesiones tendinosas, cuyo vocabulario técnico adecuado es tendinopatía, ¿sí? La terminación patía hace referencia a patologías en el tendón. Los tendones se pueden lesionar por una causa directa. Esta no es muy común en los deportes. Una lesión directa es un elemento cortante, lacerante, que secciona el tendón. Imaginémonos que me corto con un vidrio y me secciona un tendón.
estoy cortando el pan con un tramontina y me corto el dedo y me secciono el tendón de un dedo, o un accidente de tránsito, un accidente de alto impacto con un elemento cortante. Eso en los deportes no es común. Lo que sí es más común en el deporte es el traumatismo indirecto, donde a mí me gusta hablar de polimicrotraumatismos. ¿Qué quiere decir polimicrotraumatismos? Muchos traumatismos pequeños, lo cual va generando una fricción, un rozamiento, y eso va degenerando al tendón. Por eso acá dije rozamiento y dije degeneración del tendón. Se ha visto que el tendón se puede inflamar, pero esa inflamación generalmente dura poco, es reversible, por eso ya no se habla de tendinitis, yo lo he puesto en rojo y tachado, sino que se habla de tendinosis, ¿sí? ¿Por qué no hablamos? A ver, ¿qué se puede inflamar? La vaina que recubre el tendón. Ahí sí hablamos de paratendinitis. Esto es un poco más reversible en la paratendinitis, con crioterapia, con algún tipo de desinflamatorio, pero cuando el tendón ya se degeneró histológicamente, sus fibras colágenas que deberían estar contiguas, paralelas, ordenaditas, una al lado de la otra, dejan de estar ordenaditas, pasan a estar tortuosas, deformadas, el tendón no tracciona como debe traccionar, cambia el color, cambia la textura. Entonces, ¿por qué decimos que por ahí no existe la tendinitis? Porque hay tendones que tienen dolor y se les hace una biopsia y no se observa inflamación y sí se observa dolor. O sea, el paciente percibe dolor y en la biopsia no se percibe inflamación. Tendones con dolor y con impotencia funcional, se les hace resonancia magnética y no se observa inflamación. Sí se observa degeneración histológica del tejido, por eso estas son patologías que tienden a perpetuarse, tienden a ser perennes. Las tendinopatías sabemos cuándo empiezan y no sabemos cuándo terminan. Yo como kinesiólogo prefiero atender, rehabilitar un esguince, una luxación, un desgarre, un postquirúrgico antes que una tendinopatía. Hay tendinopatías que nos vuelven locos, las famosas pubalgias, la tendinopatía del tendón rotuliano llamada rodilla del corredor, las tendinopatías de Aquiles, las tendinopatías del supraespinoso. Bueno, ya después en algún momento, si quieren, podemos hablar de cuál es el tratamiento más indicado, pero son patologías tramposas. Por ahí ustedes tienen un deportista que está saliendo de una tendinopatía y ya se siente bien porque todavía no ha entrenado al 100, pero cuando lo metes con los compañeros a entrenar al 100 o lo metes en la competencia, ¡pin!, aparece el dolor de nuevo. Entonces digo que son patologías traicioneras que parecen haber desaparecido y luego reaparecen. Bueno, es una patología conflictiva. A tal punto llega por ahí esa degeneración del tendón, que el tendón es como que se va deshilachando, como una cuerda que se va deshilachando hasta que llega el punto que ¡tac!, se rompe, y ahí hablamos de la ruptura. Acá hemos puesto el ejemplo de la ruptura del tendón de Aquiles, que esto lo hablaban la otra vez, es clásico el signo del hachazo. ¿Sí? Yo he estado al lado de deportistas que se han roto el tendón de Aquiles y se escucha como quien rompe una tabla, un cajón para prender el fuego, para hacer un asado. Así se percibe. O el paciente, el deportista mira hacia atrás porque cree que el compañero que venía atrás le pisó el tendón, o piensa que le tiraron una piedra y no, se seccionó el tendón. Recuperaciones largas, de 6 meses o más, parecido a un ligamento cruzado anterior. Vamos ahora, cambiamos de estructura anatómica y vamos a hablar de lesiones musculares. Hay un gran abanico de lesiones musculares. Vamos a empezar de las más simples a las más complejas. Las agujetas, esta es una nomenclatura española, ¿sí? Lo maneja mucho la nomenclatura española. Nosotros por ahí le llamamos DOMS o le llamamos dolores musculares de aparición tardía, que es el típico dolor que aparece luego de un entrenamiento intenso, cuando hace mucho que no salís a correr, hace mucho que no entrenás y de repente fuiste a jugar al fútbol con tus amigos o te quisiste hacer el atleta y saliste a correr, o le pasa a los deportistas nuestros, entran en vacaciones ahora a mediados de diciembre y vuelven a hacer la pretemporada quizá dentro de un mes y se desentrenan y los primeros días de pretemporada aparecen estos dolores que antiguamente se le echaba la culpa al ácido láctico, decíamos, no, el residuo del ácido láctico, pobre ácido láctico, ha tenido mala fama y mala prensa, pero en realidad las agujetas son esos dolores que se producen por ruptura de los puntos de unión de la actina y de la miosina, sobre todo cuando hemos hecho aceleraciones y desaceleraciones. En la desaceleración, en la contracción excéntrica,
se rompen los puntos de unión de actina y miosina, se rompe la proteína del sarcómero, se rompe la fibra muscular. Pensemos que el deporte, en realidad el entrenamiento de alta intensidad o con altas cargas es catabólico, en realidad lo que hace es destruirlo al músculo, luego el músculo se construirá en el descanso con una buena alimentación, con una buena hidratación, y cuando a este estímulo de ruptura durante el entrenamiento, proceso catabólico durante el entrenamiento y proceso anabólico de regeneración y de crecimiento en el descanso, cuando le damos carácter de sistema de manera repetida, cíclica y sistémica, el músculo crece, ¿no es cierto? Eh, entonces estas agujetas son típicas de las pretemporadas, por así decirlo. Seguramente las han tenido, si son deportistas, han tenido estas agujetas. El calambre también. ¿Quién no ha tenido un calambre? Que en realidad es una contracción involuntaria, tetánica, súbita, de aparición repentina, dolorosa, severa. eh, es un espasmo, ¿sí? Que generalmente se produce por un desequilibrio de electrolitos. ¿Qué quiere decir un desequilibrio de electrolitos? Elimino mucho sodio, magnesio, potasio, porque estoy sudando mucho, porque estoy entrenando en pretemporada el 15 de enero a las 5 de la tarde y no tengo una buena ingesta de nutrientes sólidos ni líquidos. Entonces, ante este desequilibrio de electrolitos, porque estoy en un entrenamiento largo, intenso, estoy sudando de más, hace calor, no comí bien, no me hidraté bien, pin, aparece el calambre. Por ahí nosotros como profesores, profesionales de la educación física o de la salud, ¿qué podemos hacer? Bueno, elongamos, lo masajeamos, pero en realidad esto sucede cuando el deportista suele estar desentrenado ante un entrenamiento intenso, suele aparecer cuando estamos con una mala alimentación o hidratación, entonces por ahí nuestro mejor consejo, más allá del tratamiento inmediato, que es la elongación o algún tipo de masaje, lo que yo recomendaría es que una buena ingesta, no pensemos solo en banana, que tiene potasio, pensemos en kiwi, pensemos en tomate, pensemos en palta, en fin. ¿Qué es una sobrecarga? Podríamos decir que es el paso previo a la contractura. También deben haber tenido ustedes o sus deportistas sobrecargas musculares, que es aquella fatiga que se percibe, generalmente no solo es en un músculo, generalmente es bilateral, común en los isquiotibiales, común en los óleos, es como una hipertonía. El deportista dice, no, me percibo el músculo tenso, duro, me cuesta entrarlo en calor, me fatiga. Bueno, también por un entrenamiento quizás un poco más intenso de lo que puede soportar el organismo de esa persona. Y el paso a seguir es la contractura, ¿sí? Que esto podríamos decir que es una semicontracción moderada y permanente. Hay una hipertonía. eh, Cuando aparece, cuando decimos que es bilateral, por ahí pensamos, no, es que, bueno, ayer hicimos gimnasio, hicimos peso muerto, se te han contracturado los isquiotibiales. Las contracturas pueden ser agudas, es decir, de comienzo súbito, pegué un salto y se me puso duro el gemelo, metí un pique y se me puso duro el isquiotibial, contracturas súbitas, o las contracturas crónicas con las que conviven nuestros deportistas y viven así y ya creen que es normal tenerlas, y por ahí nosotros los que masajeamos, por ahí estás masajeando y palpás, es como unas contracturas en la inserción proximal de los isquiotibiales, o sea, bien por debajo de los isquion. Es común la contractura crónica en el popliteo, en el sóleo, o cualquiera de nosotros, por una cuestión postural, te palpas el trapecio y te duele. Tenemos los trapecios duros con contracturas crónicas, sobre todo el del lado hábil, ¿sí? Eh, También podríamos ir hablando de los tratamientos, pero bueno, no tenemos mucho tiempo. Yo las estoy definiendo. Repito, escucho preguntas si alguien quiere hacerlas. Nosotros, Eh, una consulta a lo sí, anterior, va, más a un relato de lo que a mí me pasó, que en su momento yo también, yo suelo practicar pádel, por ejemplo, y la verdad que hubo un partido que aproximadamente duró 3 horas, tuve un descanso de 1 hora y el siguiente partido ya como que sentí que los te cuádriceps ya se pasaron me pusieron factura. todo duro. Sí, no podía correr más, no podía Ya, flexionar la rodilla, era totalmente extendida, nomás las piernas no la podía flexionar de ninguna manera, tenía que esperar a que el músculo sí. se me relaje, me pase algo, pues la verdad que no podía ni siquiera estar parado, era demasiado el dolor que tenía.
Acordate que el descanso entre estímulo y estímulo o entre competencia y competencia, el descanso es tan importante como el entrenamiento. Entonces, por ahí si venías de un partido intenso, largo, duro, y, no, y por ahí los fixtures, la organización de los torneos atentan contra la recuperación del deportista y es normal que aparezcan este tipo de situaciones. Por eso la importancia de la muñeca en dosificar las cargas del profe de un equipo, del PF de un equipo, sobre todo en etapas de pretemporada y todo eso, porque viste que si no tenés una buena muñeca se te contractura medio equipo, se te desgarran 4 o 5, ya te empiezan a mirar de reojo los jugadores, los técnicos, todo el mundo. Ya. Entonces, bueno, por ahí para prevenir estas lesiones está el criterio del profesional, del profe, que los entrena, y el equipo de salud, para ir siendo asistente ahí con masoterapia, crioterapia, termoterapia, presoterapia, flexibilidad, todo un arsenal terapéutico que tenemos para ir acelerando el proceso de recuperación. Me gusta tu tonada litoraleña, que sos de Entre Ríos, ¿de dónde sos? ¿De Misiones, Maxi? Del Chaco, fue. Ah, del Chaco, chaqueño. Sí. Eh, ¿qué? Profe, Sí, dígame. no, no, perdón, termine usted, yo ya hablo. Bueno, es importante que tengamos en cuenta qué es la distensión, porque a veces damos como sinónimo la distensión como un desgarro, la distensión como una micro ruptura, y en realidad en la distensión no se rompe el músculo. El músculo, por un sobreesfuerzo, ¿no es cierto?, se elonga, se dematiza, o sea, se inflama, duele, pero no se rompe. ¿Sí? Por ahí la sintomatología puede llegar a ser parecida al desgarro. El paciente te dice, no, sentí como una electricidad, sentí como un perrito que me mordió y me soltó, sentí una corriente. El desgarro, el deportista dice, sentí un pinchazo, sentí una aguja, sentí un cuchillo, no, me desgarré. El paciente o el deportista, sobre todo cuando ya tiene la experiencia previa de haber vivenciado un desgarro, no te lo olvidas nunca más en la vida y cuando te vuelve a pasar decís, chao, me desgarré. En la distensión, el músculo no se ultrapasa la capacidad anatómica del músculo. En un desgarro pasaría esto. Si estas son fibras musculares, el desgarro hace, ¿sí? Y el músculo se rompe, a esa ruptura le llamamos solución de continuidad. En un desgarro el músculo se rompe como quien agarra una tela, un jean, una tela, yo agarro la remera y le hago, bueno, eso es un desgarro. En la distensión, repito, el músculo se estira, se inflama, duele, pero no se rompe. Es como si yo agarro una bolsa de supermercado, una bolsa de nylon, y la empiezo a estirar, a estirar, a estirar, a estirar, y se deforma. Esa deformación en el nylon sería una distensión muscular. Si a esa bolsa que se deformó yo la sigo estirando hasta que se rompe, sería un desgarro. En la distensión no hay sangrado. Es decir, el médico pide una ecografía, y si se observa edema, o sea, líquido, es una distensión. Si se observa sangrado, es un desgarro, porque cuando se rompe la fibra muscular, se rompan capilares venosos y aparece el hematoma. El hematoma en el desgarro no siempre va a aparecer a flor de piel. Hay gente que dice, no, no me desgarré porque no me salió hematoma. Bueno, el hematoma, si te has desgarrado, el hematoma puede estar en planos musculares profundos y no salir a flor de piel. Entonces, que yo no observe el hematoma macroscópicamente a simple vista, no significa que no exista el desgarro. Bajo ecografía, el hematoma se debería observar, ¿sí? En la distensión, repito, no hay hematoma aún bajo ecografía. Obviamente la distensión se resuelve más rápido, el deportista se puede recuperar en una semana, en 10, 12 días, y ya en un desgarro tenemos que pensar en más de 15 días, 2, 3, 4 semanas, dependiendo la dimensión, la severidad, la ubicación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así como decimos que el desgarro es la solución de continuidad de la fibra muscular, a ver, ustedes dirán, ¿por qué solución de continuidad? A ver, si yo les digo a ustedes, si ustedes tienen un problema y le encuentran solución a ese problema, ¿qué quiere decir? Que finalizó el problema, llegaron al fin de ese problema. El problema se solucionó. Fin del problema. Bueno, solución significa finalización, en este caso, finalización de la continuidad de la fibra muscular. Eso es un desgarro. Así como definimos el desgarro, también podemos definir la fractura. La fractura es la solución de continuidad del hueso, ¿sí? Hay muchos criterios para clasificar las fracturas.
para mí no es muy importante que ustedes sepan esto. ¿Por qué? Bueno, porque con esto tiene que lidiar el médico. Si un deportista se te fractura, lo mejor que puedes hacer es inmovilizarlo y esperar que llegue la ambulancia y después volverá el deportista dentro de 3 meses ya enterito. Cuando ya lo operaron, ya tuvo el yeso, ya vuelve enterito. O sea, el profe no tiene que lidiar mucho con las fracturas. Por ahí sí es más común lidiar con los desgarros, las distensiones, los esguinces, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué tipo de fracturas pueden haber? Según la ubicación, pueden ser en la diáfisis, pueden ser en las epífisis, en las metáfisis, que ahí es complicado en el cartílago de crecimiento cuando estamos hablando de un niño o un puber, porque bueno, ahí se detiene un poco el desarrollo longitudinal de este hueso largo. La fractura puede ser por un traumatismo directo, ¿sí? Recibiste un golpe, un impacto y se fracturó el hueso. Puede ser por un mecanismo indirecto cuando la fractura se produce a distancia de donde se produce el impacto. ¿Qué quiere decir? Supongamos que la persona cae de rodillas y la región distal del fémur gira en un sentido y la región proximal del fémur gira en otro sentido y el pobre hueso se rota como quien estruja un trapo, ¿sí? Se rota y ante esa rotación se produce la fractura a distancia donde se produjo el impacto en sí. Lo que es más común por ahí en el deporte, sobre todo cuando trabajamos en juveniles, con púberes, son común las avulsiones. Las avulsiones es un arrancamiento óseo por una fuerte contracción muscular donde el músculo tracciona de su inserción en el hueso o el ligamento tracciona de su inserción en el hueso. Cuando el ligamento tracciona el hueso, son comunes las avulsiones en los malleolos peroneos o en el malleolo tibial por un esguince, que el ligamento tracciona del malleolo peroneo, o las avulsiones por tracciones musculares son común en el trocánter mayor por el glúteo medio. Yo esto no lo he visto en realidad, lo que sí he visto es la avulsión del espina ilíaca antero inferior por la inserción proximal del recto anterior, común en esos pibes de 13, 14 años que capaz que crecieron 10 centímetros en un año, que es muchísimo, y ustedes saben que el desarrollo longitudinal del hueso es mucho más veloz que el desarrollo longitudinal del músculo. Entonces, claro, pobre pibe, el hueso crece muchísimo en poco tiempo y el músculo queda tironeado desde sus inserciones, queda tironeado, tenso, por unos meses hasta que crece el músculo a la par del hueso y son los típicos dolores del crecimiento, que el nene le dice a la mamá, mamá, me duelen los músculos, me duelen las rodillas, y te dicen, y es el crecimiento, y lo llevan al médico, el médico te dice, y es el crecimiento, y uno dice, ¿qué? ¿Pero por qué me duele por crecer? Bueno, por eso, porque el hueso crece más rápido de la velocidad que crece el músculo. Entonces, por algunos meses el pobre pibe está con dolor, y si sigue practicando deporte, si ese músculo está tenso y tracciona mucho de sus inserciones, y el pibe hace una extensión de la cadera, lleva el fémur hacia atrás para patear una